...56 minutos sobre las 10 de la noche, la noticia de la tarde, seguro que algunos de ustedes ya la conocen, es que Rodrigo Rato ha pedido finalmente papas y ha solicitado formalmente la suspensión temporal de su militancia en el Partido Popular. Hablaremos en el transcurso del programa de esta noche de las últimas novedades vinculadas con el escandalazo de las tarjetas negras. Lo vamos a hacer con Francisco Espiñeira. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No aguanto rato? Aguantó un ratito. Aguanto un ratito nada máis. Tuco Cerviño, moi boa noite. Previsto. Sorpréndeche que Rato pedirá papas finalmente? No. Cabe dentro do esperable, a presión sobre ele era moi forte, non? Pilar García Negro, muy buena noche. Muy buenas noches. Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Si me dejas decir ¿Sí? una cosa, a mí lo que me da vergüenza es que no la hayan echado antes de que pidiera... De que se vaya él, antes de que se vaya él. Bueno, hablaremos, como les decía, de las tarjetas negras, aunque en estos momentos nuestro interés, nuestro propósito es ir hasta Vista Alegre, en donde, como saben, este fin de semana se celebraba esa Asamblea Constituyente de Podemos, en donde han estado, por cierto, nuestros dos invitados de esta noche. Inés Vallada, muy buenas noches. Breogán Riobó, muy buenas noches. Hola, muy buenas ¿Con qué sensación venís de Madrid, Inés? Ilusionados, yo por lo menos muy ilusionados, porque se vivió una experiencia, bueno, desde mi punto de vista única, muchísima gente movilizada desde toda España e incluso fuera de España. O sea, vimos círculos de México, de Alemania, de Irlanda, o sea, de todos lados. Y entonces esa movilización de gente que no tiene recursos para desplazarse, ni siquiera para pagarse un alojamiento, pero que las ganas de cambiar las cosas les mueven hasta eso, ¿no? A arriesgarlo todo para un fin de semana juntarse y compartir eso. Pois un pouco mesmo, é dicir, un fin de semana espléndido, ilusionante, no que participou moitísima xente, falamos de 8.000 persoas cada día, prácticamente enchendo Vista Alegre permanentemente, e neste caso pois vai dar nun proceso que ao final pois vai rematar, non? Aí coa elección dos distintos candidatos posteriormente, coas votacións esta semana dos documentos, e que a verdade é que a xente pois participou moi activamente, houve máis de 253 borradores, é dicir, moitísima xente participando activamente, que é o que buscamos, non? O empoderamento cidadán neste sentido. Tiñades a sensación de que estabades formando parte de algo importante, algo histórico? Por supuesto. Por supuesto, o sea, la participación fue tan elevada, o sea, eso, las resoluciones en la PPGRI para eso, formular preguntas, o sea, la participación era constante y eso pues te hace sentir más partícipe, ¿no? Sobre todo tamén cando estás facendo algo innovador, non? É dicir, non esquezamos que todo o que estivo facéndose este fin de semana en Vista Alegre, ata o día de hoxe, pois non había ningún partido dos máis importantes, sobre todo, que fixeran cuestións deste tipo, onde participara a xente tan activamente, mediante ferramentas telemáticas como a PPGRI, como comenta Inés, mediante outro tipo de cuestións, como pode ser os propios borradores, non? Esa posibilidade de darlle a toda a xente que quixera de poder expresar cal é o seu sentir, toda a pluralidade que ten Podemos nese sentido, entón, bueno, ao final é impresionante. Bueno, pues vamos a ir, como decía, hasta Vista Alegre para conocer las propuestas que allí se pusieron encima de la mesa, pero también el ambiente que se vivió en esa localización que efectivamente fue ocupada por miles de personas procedentes de toda España, como nos estaba diciendo Inés, no solamente de España, sino también de otros países. Uxía Rodríguez nos va a ayudar a hacer este repaso por el fin de semana. Adelante, Uxía. Fernanda, 2 días de Asamblea Constituyente que solo han sido el principio de un proceso, el del nacimiento real de Podemos como partido político que no culminará hasta el próximo 15 de noviembre. Pero vamos a echar un vistazo primero a lo ocurrido este fin de semana en el Palacio de Vista Alegre en Madrid. Allí se dieron cita cerca de 8.000 simpatizantes. El objetivo de este primer encuentro presencial de Podemos era definir sus principios éticos, políticos y organizativos. Este último punto es el de la división, aunque no se han cansado de repetir este fin de semana que en Podemos no hay tal cosa. Dicen que llegamos aquí divididos. Yo quiero que les dediquéis un aplauso irónico a todos esos que dicen que estamos divididos. Lo cierto es que hay dos corrientes claras con dos propuestas de estructura. Por un lado, la que abandera Pablo Iglesias, que propugna una única Secretaría General, un único líder, y por otro, la que lidera el eurodiputado Pablo Echenique, que quiere 3 portavoces y más influencia de las bases. Hubo aplausos para todos casi por igual, pero Pablo Iglesias, al contrario que la corriente de Echenique, se lo quiere jugar al todo o nada. No se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Yo soy un militante, no un macho alfa. Me pongo a las órdenes
Me pongo a las órdenes de quien haya demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría. Por eso tienen miedo a Podemos, porque nosotros sabemos decir que no. Pablo Iglesias instó a los que pierdan a echarse atrás. Él, el primero, prometió hacerlo si su proyecto no es el mayoritario en cuanto a apoyo. Es la estrategia contraria que sigue la principal vía alternativa. Ellos dicen no se echarán a un lado. Los votantes de los documentos tienen que estar tranquilos con nosotros porque ninguno abandonará el barco si nuestra propuesta no sale. Creemos que Pablo es el mejor portavoz que puede tener Podemos. Las elecciones no las gana un secretario general, ni 3 ni 100, las gana la gente. Donde no hay ni rastro de división es en algunos de los principios políticos que servirán para guiar el futuro programa electoral de Podemos. La Asamblea aprobó ayer 5 resoluciones claras, 5 pilares votados por mayoría. Educación y sanidad pública para todos, medidas urgentes contra la corrupción, derecho a la vivienda y freno a la impunidad financiera y, por último, una auditoría y reestructuración de la deuda. Son sus bases fundacionales. Queda ahora por delante un calendario muy intenso. Desde hoy hasta la medianoche del domingo, los más de 150.000 inscritos en Podemos podrán votar el modelo del partido que quieren, incluido si se presentan o no a las municipales con marca propia. Ese solo será el comienzo. Entonces habrá que volver a votar. Comienzan las primarias para elegir a los miembros de la dirección. Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre se presentarán las candidaturas. El día 8 de noviembre habrá un encuentro retransmitido de candidatos. Entre el 10 y el 14 de ese mismo mes, del mes que viene, se producirán las votaciones y el día 15 se presentarán los resultados. Ese día, el día 15, Podemos tendrá que renacer, convertido en la formación política que será. Ese día se cerrará la Asamblea Ciudadana, si se puede, que comenzó este sábado. ¿Por qué pensáis que nos están mirando? ¿Por qué pensáis que se habla tanto de nosotros? Porque saben que podemos ganar. Estamos cambiando de fase, ya no somos un movimiento ciudadano. Están haciendo una fuerza política preparada para ganar y para gobernar. Un cambio de fase que llega menos de 10 meses después de que Podemos irrumpiera en el panorama político. Menos de 10 meses, pero así de intensos. Podemos se presenta públicamente como iniciativa ciudadana el 17 de enero del 2014. El 11 de marzo se registra como partido político para poder concurrir a las elecciones europeas. 4 meses después de su presentación, el 25 de mayo, su papeleta lucha con las demás. Resultado, 5 escaños. Podemos y su líder Pablo Iglesias se hacen omnipresentes en prensa y redes sociales. Los círculos de Podemos se multiplican por toda España. En junio, Iglesias anuncia una gran asamblea ciudadana para el otoño. Primera polémica por su elección personal del equipo que la organizará. A finales de julio, el partido abre el proceso de afiliación. En 20 días alcanzan los 100.000 inscritos. Podemos se convierte en el tercer partido con más miembros de España. El CIS de ese mismo mes lo coloca como la segunda fuerza política en intención de voto directo, por delante del PSOE. En septiembre llega la gran controversia. Pablo Iglesias aboga por no presentar candidaturas propias a las municipales. Con los círculos divididos por esa propuesta, el partido celebra su gran asamblea de octubre, solo 9 meses después de haber irrumpido en el panorama político español. Pues Fernanda, Podemos escribe estos días un nuevo capítulo de su historia. Bueno, pues vamos a completar enseguida este estupendo informe con las cosas concretas que ya está poniendo encima de la mesa Podemos, pero antes hacías una referencia a los militantes de Podemos. Sería la tercera fuerza política por número de seguidores en estos momentos y vamos a recordar cómo está cada una de ellas. Partido Popular tendría 800.000 afiliados, Partido Socialista 200.000, Podemos estaría ya en 150.000, Izquierda Unida en 36.000 y UPyD 6.000. Decíamos que se está construyendo todavía el corpus ideológico de Podemos con esas aportaciones que salieron de la asamblea del fin de semana, pero que van a ser votadas durante estos días por toda la militancia, pero hay algunas cosas que sí que están ya más o menos claras y que de alguna manera han sido matizadas con respecto a lo que escuchamos al principio de la irrupción estrepitosa de Podemos en el panorama político español. Marina, ¿de qué hablamos? Pues Fernanda, empezamos por la medida estrella de esta asamblea. Fue la más votada por los
militantes y tiene que ver con la educación. Se titula "Defender la educación pública es nuestro derecho y no su negocio". La siguiente, más popular, fue la redactada por el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Él quiere incorporar la tipificación de organización y grupo criminal a los responsables políticos y actores económicos que se unan para cometer delitos de cohecho y prevaricación. Además, propone el aumento de las penas por cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude, la eliminación de las tasas judiciales y la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos. También popular fue la propuesta de legalizar el uso de las viviendas abandonadas. Ellos piden ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera. La cuarta medida tiene que ver con la sanidad universal y gratuita. Piden los miembros de Podemos que se paralicen ya las privatizaciones y que se devuelvan a la gestión pública los recursos extraídos hasta ahora. Es llamativo también que uno de sus caballos de batalla se haya quedado relegado al quinto puesto de esta lista. Hablamos de la auditoría a la deuda. Solo 9.000 militantes piden que se haga una que llaman reestructuración coordinada con otros países de la periferia. Dicen que su objetivo no es ya no pagar la deuda. Fernanda. Bueno, pues algunas de las propuestas, como decimos, que han salido de esa asamblea y que, insisto, van a ser ratificadas o no por la militancia en los próximos días. Os voy a trasladar una pregunta retórica que se hacía Pablo Iglesias para ver qué pensáis vosotros. ¿Por qué se habla tanto de Podemos, Inés? ¿Por qué se habla tanto? Pues yo creo que por la transparencia. O sea, estamos cansados de escuchar regeneración y transparencia en otros partidos y en este caso hemos podido ver todo el mundo que ha querido entrar, prensa, a través de streaming y tal, todas nuestras discusiones. O sea, realmente si están 8.000 personas debatiendo, es muy difícil, es sospechoso incluso, que estén todas de acuerdo. O sea, claro. Ya en un vecindario es imposible, o sea, imagínate con esta cantidad de gente. Entonces, yo creo que por la transparencia, evidentemente. Pero eu falaba un pouco no sentido máis amplo desa fascinación casi que está exercendo Podemos dende que apareceu na sociedade española, dende que tivo eses resultados nas eleccións europeas. Por que crees que a xente está tan pendente do que está facendo Podemos? Pois eu penso que porque simpatizamos coa xente, porque somos xente normal, somos xente común, entón rachamos co que ven sendo pois, o típico do que son os partidos tradicionais, que están pendentes na maior medida das súas poltronas en moitos casos, coas súas portas giratorias, etc. Entón, Podemos racha con todo isto, Podemos conecta coa sociedade, Podemos vendo 15M, vendo os movimentos sociais, todo isto é o que temos que darlle pois, un pulo con estes borradores, co ético, co político, co organizativo, para que esas propostas que consigan pois, o maior apoio dos inscritos, non? Os 150.000 que falábamos aí. Por certo, un detalle, se me permites, xusto antes de que comezara a asamblea, os inscritos eran 132.000, é dicir, nunha fin de semana Podemos incrementou en 20.000 inscritos máis a súa base social, por así dicirlo, non? Entón, bueno, son cuestións que fan ver que realmente estamos conectando coa sociedade, porque a sociedade necesita dunha ferramenta, porque non esquecemos que Podemos é unha ferramenta para que a sociedade poida interpelar aos de arriba e votar aos de arriba e votar a casta política que temos no país. Que estades dicindo, e digo dicindo, porque de momento non tivestes ocasión de demostrar que eso que decides ou ides facer, que unha das cousas que lle achacamos aos políticos convencionais como vos decides. Que estades dicindo que a xente lle interesa tanto? Pois o que falábamos agora das resolucións, por exemplo, non? Falábamos da directiva Villarejo, é dicir, neste sentido non pode ser que sigamos anos tras anos con promesas electorais, ao mellor, dun partido doutro e que finalmente pois, non modifiquen nada do que hai que modificar realmente, é dicir, que os delitos prescriban en 4 anos. Bueno, pois nos propoñemos xa con esa directiva Villarejo a prescripción a 10 anos como mínimo, é dicir, non pode ser que este tipo de cuestións sigan sendo sempre así. Entón, despois, por exemplo, o tema das portadas giratorias, é dicir, hai que ter un claro concepto de que son as incompatibilidades para evitar que unha persoa poida estar exercendo unha labor de goberno, decidindo sobre unha cuestión concreta como pode ser a enerxía e despois retirarse como conselleiro en gas natural ou en Endesa, é dicir, eso son cosas que non se poden permitir. A oferta política neste país é ampla, hai un catálogo, digamos, de partidos a disposición dos cidadáns para votar, bueno, que non é cativo, digamos, que a posibilidade de que os parlamentos estén presentes todos eses partidos.
eu non sei se esas cousas que vos reivindicades dentro do programa que se está construindo de Podemos non aparece en ningún dos partidos que forma parte da oferta nestes momentos. Se imos ao arco parlamentario aquí en Galicia, ningún dos 4 partidos que están presentes hoxe no Parlamento bueno, pois conecta con estas cousas que vos decides. Hombre, hay similitudes en el programa de diferentes partidos, pero lo bueno que tenemos en este caso es que estamos decidiéndolo entre todos y todas. Entonces ahí es una gran diferencia, no sé qué puede equiparar. Xente normal, non hai xente normal, por exemplo, no Bloque? De seguro que sí, é dicir, por suposto haberá xente normal en todos os partidos políticos, eso é algo que nós non negamos, é dicir, pero están nas bases, esas bases que moitas veces as cúpulas esquecen, é dicir, o Bloque agora mesmo pois está facendo un exercicio de abrirse a cidadanía grazas precisamente a que Podemos irrumpiu na sociedade. Entón, cando fixera o BNG asembleas abertas como está a facer agora, por exemplo, é dicir, son cuestións que bueno, o efecto Podemos fai que os partidos tradicionais empecen a cambiar os seus métodos, empecen a inserir nos seus proxectos organizativos ou nos seus proxectos políticos outro tipo de cuestións para dinamizar un pouco e para incorporar ese tipo de cuestións que están vendo que se non o fan quedan apartados aínda máis do que xa están, é dicir, só hai que ver a trayectoria do BNG en Galiza nos últimos anos. Cousas concretas, o famoso debate dereita-esquerda, creo que foi Errejón o que dixo non somos nin de dereitas nin de esquerda, somos de abaixo. Que significa isto, Inés? Pues que es que queremos que toda la ciudadanía se involucre, o sea, no estamos... todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es bien recibido. No estamos poniendo la franja derecha-izquierda porque eso ya quedó un poco obsoleto. O sea, estamos hablando de los de abajo precisamente porque esos de arriba son los que tienen todo el poder, los que están manipulando y los que nos están gobernando de esta manera. Con lo cual es eso lo que queremos evitar. Pero a ideoloxía hai algo malo ou algo que acabou mal? Non é que sexa malo, é dicir, a cuestión está en que as verbas moitas veces perden o seu significado cando hai unha continuidade non só de políticos, de empresarios incluso, que utilizan certas palabras para, pois, neste caso, pois, perden o significado no momento en que falamos dunha esquerda que abandona a súa liña política para facer recortes en sanidade, en educación. Entón, nese sentido, estamos deixando baleiro de significado, precisamente hoxe tiñamos aquí falando sobre a RAE, non? Pois deixamos baleiro o significado das palabras moitas veces polos actos contrarios ao que realmente significan esas palabras. Entón, eso é o que non pode ser. O que pasa é que eu, de verdad, que confeso que non entendo moi ben isto da non ideoloxía, porque supoño que a ideoloxía pode ser unha militancia política ou non, pero supoño que a ideoloxía forma parte do que somos como seres humanos e o que condiciona un pouco a túa forma de entender o mundo. É posible gobernar, o que pretende Podemos, entre equipos de persoas que teñen unha concepción e unha estructura ideolóxica contradictoria entre sí? Por supuesto que sí. Es que en este sentido yo creo que es más el sentido común muchas veces la que premia. O sea, yo creo que todas las personas queremos una sanidad pública, una educación pública, que queremos que la gente tenga sus casas. Todo el mundo no quiere eso. Bueno, cierto. Pero bueno, en principio los ciudadanos de base sí queremos, ¿no?, ese tipo de recursos para todos. Entonces yo creo que por eso de ahí falamos de maiorías sociais, é dicir, lóxicamente, pois non todo o mundo quererá o mesmo, non? É un pouco, pois, como comenta sempre Pablo Iglesias en moitas das súas intervencións, é dicir, o que hai que pedir é certos esforzos, porque hai xente rica que, ao mellor, pois, sí que están dispostos a facer un esforzo máis de pagar máis impostos, é dicir, non todo o mundo opina o mesmo. Houbo, pois, hai meses, incluso xa un par de anos, ao mellor, en Francia, cando pois, cambiaran esa taxa impositiva aos ricos, por exemplo, e houve moitos que pagaron gustosamente eses impostos porque entenderon que tiñan que colaborar coa súa sociedade. Eso é pensar nun país, eso é colaborar co país e eso é entender que a sociedade somos todos e todas e, polo tanto, temos que colaborar todos e todas. Entón, se non entendemos iso así, lóxicamente non estaremos vivindo nunha sociedade cívica. Hai un cierto debate que ha saltado a la luz, lógicamente, que tiene que ver con los liderazgos dentro de Podemos. Yo no sé si, Inés, crees que Pablo Iglesias está demasiado presente en el proyecto, si está demasiado identificado el proyecto con él, recordando, por ejemplo, que en las papeletas de las elecciones europeas aparecía su cara. Hombre, en ese caso fue un recurso, ¿no? Como se comentó en la asamblea. Realmente, si no se hubiese puesto la cara de Pablo Iglesias en ese momento en la papeleta, la mitad de la gente no hubiese sabido que era Podemos, ¿no? O sea, de pero hecho, ahora que ya se sabe, ¿está demasiado presente Pablo Iglesias?
Hay demasiada dependencia. Yo creo que ahora últimamente ya han salido muchísimos a la palestra, quiero decir, encuentras constantemente a Íñigo Rejón, a Carolina Vescansa, a Monedero, o sea, se está empezando a circular. Como lo ves tú, Breogán? Sí, un pouco Porque parece, o sea, hai unha das partes de Podemos que, lóxicamente, ten conexión co 15M, unha das grandes aportacións, digamos, dese movimento era precisamente os non liderados. Era unha proposta asamblearia na que non estaba ben que ninguén destacara. Parece que Podemos vai justamente polo contrario, non? Por establecer un liderazgo fortísimo na persoa de Pablo Iglesias. Eu realmente penso que non, nese sentido, é dicir, a cuestión está asambleario, sí, por suposto, temos demostrado este fin de semana. É dicir, que alguén veña e nos diga que non somos asamblearios con todo o acto que fixemos en Vista Alegre, o sea, amosando perfectamente que todo o mundo pode participar a través de aplicacións informáticas, presencialmente, en streaming, é dicir, poñemos, ou intentamos facelo, poñer todas as ferramentas necesarias, intentar chegar a todo o mundo, intérpretes en lingua de signos, con pantallas para que a xente poida seguir cos subtítulos, para que, o sea, adaptando todo tipo de cuestións necesarias para facer, non só chegar a toda a xente, sino sermos inclusivos, que é algo que tamén moitas veces esquecemos, e neste sentido, eu creo que nas portavocías, por exemplo, é o que comenta Inés, de cada pouco estamos vendo a Errejón, a Monedero, e sairá máis xente, é dicir, cada vez aparecerá máis xente, porque Podemos nese sentido, vai ser sempre unha inteligencia colectiva nese sentido, no que ao final todo o mundo poderá participar, todo o mundo está participando, estamos empoderándonos nos mesmos, nas cidades, nas vilas, a nivel territorial, é dicir, en todos os aspectos iremos cada vez aparecendo máis xente. Podelo comprobar neste mesmo programa, que xa pasamos por aquí distintas persoas. Eso é verdad, sí, creo que son desos quintos que aparecedes por aquí. Outro debate ten que ver ca concurrencia, ca forma de participar, co xeito de participar nas vindeiras eleccións municipais. Sabemos que existe un documento firmado por 5 das persoas cuyos nomes están saindo aquí, que pasa por demorar a participación nos procesos electorais, considerando que as municipais son demasiado prematuras. Vos que punto de vista tedes? Porque hai xente en Podemos que é partidario de outra cousa. Ti, Inés, en concreto, crees que sí que Podemos ten que estar nas municipais? Yo creo que Podemos va a estar sí o sí en las municipales. O sea, esté con el nombre de Podemos o esté apoyando movimientos ciudadanos que ya existen en la ciudad. Entonces Podemos va a estar sí o sí, salga un borrador o salga el otro. Entonces yo creo que Breogán, é fundamental. Salga un borrador, salga outro, ou calquera dos outros. É dicir, ao final iso é o positivo pero que vos, o sea, ti tes un punto de vista sobre eso? Crees que vas a votar? Non, crees que está ben a proposta que se fai nese documento dun xeito tan explícito ou crees que non? Que Podemos tiña que xogarse o tipo e concurrir as vindeiras municipais? É que eu realmente, eu penso que realmente todas as propostas son válidas porque ao final o que amosan é a pluralidade que temos e a capacidade de que podemos chegar a entendementos entre todos. Pero ti tes un criterio con respecto a este asunto? Cada un, lóxicamente, terá o seu criterio, é dicir, cada un será máis partidario de participar de iniciativas cidadás ou de participar coa marca Podemos, nese sentido. Eu, por exemplo, digo a miña opinión persoal, é dicir, eu sou máis partidario de participar de iniciativas cidadás, é dicir, nese sentido, é o que Podemos, saímos do 15M, vimos de movimentos sociais, entón, por que non podemos participar de iniciativas cidadás se xa somos unha iniciativa cidadá? Estamos convertindo unha iniciativa cidadá nun proxecto político concreto. Bueno, pois ao final, ven sendo eso, é o mesmo, non cambian as cousas. É o mesmo que estamos a facer dende xaneiro do ano pasado. Con cal desas plataformas tedes máis sintonía ou se xa fixestes algún tipo de achegamento a todos eses movimentos que apareceron coincidindo ca irrupción de Podemos? Non sei se tedes algún tipo de estrategia previa establecida, Inés. No, ninguna. O sea, lo que hemos hecho ha sido contactos con diferentes plataformas, con diferentes asociaciones de vecinos, con diferentes movimientos en la ciudad, pero bueno, nada concreto, quiero decir, o sea, conocimientos para saber en qué están trabajando, aprender mucho de ellos, porque son los que han estado trabajando durante muchísimo tiempo en la ciudad, con lo cual, sobre todo, era el absorber todo ese conocimiento. ¿Creéis que hay que pactar después de las elecciones con lo que vosotros denomináis partidos de la casta? Que realmente non é algo que nos teñamos que decidir, é algo que decidirá a xente. É dicir, se alguén quere pactar, a xente será a que diga, pois, pactade ou pactemos, porque somos todos, é dicir, somos todos, todas, entón... E isto non hai que dicilo antes das eleccións? Quer dicir, que a xente cando vai votar teña claro cal vai ser a estrategia de goberno dunha determinada opción política? Pero si Podemos vai só, ou si Podemos vai nunha iniciativa cidadá, a xente sabe o que está a votar. E posteriormente Podemos, en distintos dos borradores, diría prácticamente en todos, dos que saíron, se contempla sempre a consulta permanente aos cidadás, as cidadás que compoñan Podemos. Entón, serán eles, seremos todos e todas, realmente, porque nós tamén somos os que decidamos se realmente queremos pactar ou non pactar con alguén, pero sempre
tendo en conta que Podemos ten moi claras bueno, por así decirlo, os puntos sobre os cales hai que ter ese acordo, non? É dicir, podemos pactar antes, despois, bueno, son listas abertas, por exemplo, iniciativas cidadás, listas abertas. Que hai listas abertas, bueno, poderemos ir. Que non hai, bueno, pues iremos por vías distintas. Bueno, enseguida os voy a escuchar, pero quería escuchar un poquito más a Pablo Iglesias, una de las personas, ya se podía imaginar, que intervino durante más tiempo en esa Asamblea Constituyente de Podemos. Vamos a oírlo. Hoy es un día histórico en el que comienza a nacer una formación política que no está aquí para ocupar un papel testimonial. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobierno, estamos aquí para cambiar el país. Dicen que llegamos aquí divididos. Yo quiero que les dediquéis un aplauso irónico a todos esos que dicen que estamos divididos. ¿Por qué pensáis que nos están mirando? ¿Por qué pensáis que se habla tanto de nosotros? Porque saben que podemos ganar. Estamos cambiando de fase, ya no somos un movimiento ciudadano, están haciendo una fuerza política preparada para ganar y para gobernar. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, sí se puede, luchar, crear, poder popular. No quiero un solo aplauso a mi intervención. Vamos a demostrarles si somos capaces. Vamos a demostrarles si somos capaces de no aplaudir una intervención. Lo que temen precisamente de nosotros es que a veces somos capaces de decir no, aunque sea mucho más fácil decir sí. Aunque sea muy fácil para Pablo Iglesias en Vistalegre, con su gente, con la gente de Podemos, arrancar un aplauso simplemente elevando el tono de voz como ahora. Silencio. Ni un aplauso. Murió. Vamos a demostrarles que no tenemos por qué aplaudir. Soy un militante. Y ser militante significa defender posiciones, sabiendo que muchos compañeros militando también no van a estar de acuerdo contigo. Y yo sé una cosa de la que estoy completamente seguro. Todas las propuestas que se defienden aquí, todas las propuestas, aunque sean distintas, aunque planteen estrategias diferentes, aunque planteen formas muchas veces diametralmente opuestas de cómo debemos organizarnos, son honestas. Y yo no soy imprescindible, yo soy un militante, no un macho alfa. Me pongo a las órdenes. Me pongo a las órdenes de quien haya demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría. Por eso tienen miedo a Podemos, porque nosotros sabemos decir que no. Esto del macho alfa, Inés, yo no sé cómo fue recibido por el auditorio, porque ha sido una de las expresiones más recogidas por los medios de comunicación. Pero es que estaba haciendo una contestación, una réplica a un compañero que había salido a defender un borrador. Entonces, bueno, si se ha sacado de contexto y se parece que fue iniciativa suya, pues se puede entender de otra manera. De todos modos, no me quedaría solo con lo de macho alfa. Quiero decir que es más importante el contenido que estaba bueno, diciendo. Ya, lo que pasa es que es una expresión que ha llamado la atención. Ya sabes cómo somos periodistas, que tendemos a condensarlo todo. Pero ese contenido, eso que estaba diciendo precisamente en ese momento Pablo Iglesias, era muy interesante, que era, es que voy a estar, soy un militante más. Y os lo creéis eso? O sea, creéis que Pablo Iglesias es un militante más? Sí. Breogán? Sí, todo o mundo ten, neste sentido, as mesmas posibilidades de facer calquera cosa dentro de Podemos. Lóxicamente, pois Pablo Iglesias forma parte do equipo promotor, foi o equipo de xente que por así decir, prendeu a chama para que todo isto pois fose adiante, entón pois é o máis visible e, lóxicamente, pois é un orador moi bo, como podemos ver sempre. Entón, pois, ao final, iso tamén, agora mesmo, no principio, pois prima un pouco máis. Lóxicamente, canto máis vayamos rodando, pois máis xente sairá, como comentábamos antes. Bueno, enseguida vamos a escuchar a otro representante de Podemos, en este caso de Vigo, con el que hablábamos esta mañana, Óscar González, pero quiero empezar a abrir un poco la mesa, empezando por ti, Fran. Bueno, yo estoy muy contento de la aparición de Podemos porque sí que es cierto que ha tenido ese efecto dinamizador sobre el resto de los partidos, ¿no? Eso, lo que contaban del bloque, es absolutamente verdad. Yo como periodista nunca... No, yo voy a contar mi experiencia personal. Nunca he podido asistir a una asamblea del bloque nacionalista, nunca, es más, nunca hemos podido tener información previa de lo que iba a ocurrir, ni todas estas cuestiones, y es más, en sucesivas asambleas, no solo del bloque, sino también de otros partidos, se cuestionaba la información a los periodistas. Por eso, lo que más me molesta de la asamblea de Podemos o de la primera reunión
mensaje esencial de Podemos es que se vetara a un compañero fotógrafo bueno, para eso asistir. yo tengo que decir que fue aclarado y parece que no fue exactamente de esa manera, sino que no tenía acreditación de prensa. Creo que yo cualquier restricción, que no es la primera, justos, que no es, bueno, tiene, a ver. O sea, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. O sea, tú llegas ahí, si hay voluntad de que la persona que va a cubrir una información entre, la hay. Quiero decir, no coincide con eso, sino también con las restricciones, pues ese modelo de prensa, de cambiar los modelos de prensa que dijo también una entrevista a Pablo Iglesias el pasado verano y todas estas cuestiones. A mí eso me preocupa mucho. A mí lo que sí me gusta es la capacidad que tienen en el entorno de Podemos para hacer una escenografía extraordinaria, ¿no? Ahí acabamos de ver al profesor Iglesias, profesor honorífico Iglesias de la Complutense, que no queremos privilegios, pero somos profesor honorífico, a pesar de ser profesor asociado, diciéndole a la gente que no aplauda, o sea, diciéndole lo que tienen que hacer, los de arriba y los de abajo, ¿no? Y luego lo que nos encontramos es la capacidad de adoctrinamiento que tienen sobre todas sus bases, que son incapaces de posicionarse sobre ningún tema. Es decir, aquí han repetido exactamente lo mismo que nos contaron hace 2 meses Isabel y Miren, y hace 3 meses el otro chico que vino, no recuerdo su nombre, perdón. Yo creo que están en esa fase donde viene lo realmente complicado, que es decidir los liderazgos, y nos hemos encontrado una reacción muy poco democrática, como que no es nueva, que la vimos también, por ejemplo, hace apenas 15 días con Xosé Manuel Beiras, en el caso de Anova, de si no me votan, yo me voy, ¿no? Quiero decir, o sea, como una especie de chantaje emocional de yo soy el que os ha traído hasta aquí y ahora tenéis que respaldar todo lo que yo digo, como para un poco salvar. ¿Os sentís adoctrinados? Es llamativo, yo confieso que causa cierta sorpresa ver a una persona que está dirigiéndose a un auditorio y decirle cuándo pueden y cuándo no pueden aplaudir. Es cierto que él buscaba algo con esa escenificación, pero yo no sé si os sentís adoctrinados, Inés, o si ejerce una fascinación llamativa el personaje de Pablo Iglesias desde la tribuna. Yo no me siento adoctrinada en absoluto. Cada uno que hable por sí, yo personalmente no, y creo que el resto de mis compañeros tampoco. En este caso decías lo de si no me votan me voy, ¿no? Yo creo que imagínate si Pablo Iglesias hubiese dicho salga el borrador que salga, yo voy a estar aquí, voy a estar liderando. Diríamos todos, me cae, salga lo que salga, quiere estar allí, quiere estar ahí agarrado. Eso sí que sería preocupante. No, hombre, pero estamos hablando de consensos, empoderamiento, todas estas cuestiones, y cuando surge dentro del propio grupo fundacional o el grupo motor de Podemos, surge una divergencia clara entre 2 modelos, automáticamente se plantea con un o yo o me voy. O sea, y eso no parece muy razonable estando dentro de un partido político, ¿no? Plantear todos en esos términos decisiones y, o sea, hombre, no parece razonable. Hablamos de decisiones de partidos, tenemos aquí a Tucora, le preguntamos por las decisiones de los partidos. El Partido Socialista muy poucas decisiones. Tienes razón. Muy poucas, casi ninguna. ¿Te sientes adoctrinado tú, Breogán? Hai que ser precisos. A ver. Ni moito menos adoctrinamento. O sea, nese sentido, cada un é libre de participar en base ás súas ideas, en base ao que queira aportar. Por favor. Bueno, si queredes seguide, pero vamos, non pido igual... Estaba falando con Fran. Entón, nese sentido, somos libres todos e todas para poder opinar o que queiramos, para poder participar e aportar as nosas visións en base ao que cada un pode aportar e o que cree. Bueno, escoitamos enseguida, pero como vos decía, falamos tamén hoxe con Óscar González, representante do Círculo de Podemos de Vigo, que entraba o trapo moi directamente sobre determinadas cuestións. Estoy, entre comillas, vinculado por un principio de neutralidad que se nos ha pedido a todos los círculos, de donde ha salido que Podemos no pretendía pagar la deuda. Podemos lo que ha mantenido desde el minuto 1 es una auditoría ciudadana de la deuda pública, estimar qué parte es legítima, qué parte no lo es, la parte legítima pagarla. Pienso que no. El PSOE a nivel nacional, creo que queda claro, esa vieja política, es el bipartidismo, el régimen del 78 desmoronándose. Conozco a miembros de Anova y representantes de coincidir con ellos en manifestaciones, en concentraciones, un poco en temas de activismo social, pero a nivel estructural o a nivel orgánico, ninguna que yo sepa. Tenemos puntos, tenemos opiniones y tenemos objetivos convergentes. Si se pudiera articular una forma de colaborar. A mí me gustaría que Podemos esté y como ya he dicho en alguna ocasión, creo que si Podemos no estuviera en elecciones municipales, pues existiría un riesgo de que mucha gente pues no lo entienda. Yo, si es una decisión que se toma de manera colectiva, mediante una consulta abierta y demás, y una mayoría de la ciudadanía de Galicia decide que
que opta por la autodeterminación, yo estoy a favor. Todo lo que sea que se cumpla la voluntad del pueblo, para mí es lo que cabe, lo que hay que esperar de la democracia. Bueno, Óscar ha entrado muy al trapo en el posible pacto con el Partido Socialista. Yo no sé si, Berogán, a ti te repugnaría desde el punto de vista político un acuerdo entre Podemos e el PSOE? Dende logo, a día de hoxe, por suposto que sí, é dicir, pero a día de hoxe e xa porque o que falábamos antes, é dicir, non é Podemos como organización a que teña que decidir, é a xente a que teña que decidir se realmente ten que existir ese pacto ou non. Entón, nese sentido, nós non temos nada que falar co PSOE, pero nin co PSOE, nin con ningún outro partido a día de hoxe, é dicir, non estamos neste momento que teñamos que falar con ninguén. Nós falamos coa xente, a xente fala con nós, porque realmente de eles e delas é de onde temos que sacar as cuestións para levar as institucións, finalmente, é dicir, é un movimento cidadá, finalmente. Tuco? Bueno, se tocaron tantas cousas que é moi complicado. Seguro que eres quen de... Sí, seguro, moi complicado. Tuco estará contento porque ellos tamén son xente normal. Sí. Con lo cual... Eu, o que quero decir, en primeiro lugar, que, bueno, que o fenómeno Podemos é un fenómeno político de primeira magnitude. O estamos vendo claramente, non? Produce, é como, non é un símil meu, non é unha metáfora miña, leína en algún sitio, ou escoiteina, botar unha pedra nun estanque turbio, ademais, remove as augas, e iso é evidente. Outro día fixe unha referencia como os demais partidos, todos os demais partidos están movendo en relación con esta cuestión. Logo, bueno, eu creo que, falando do acto de Vistalegre, recinto que eu coñezo, porque estou ali en moitos actos do PSOE, onde había moita máis xente. Bueno, que isto non ten exclusividade, claro, un sitio que se aluga... Non, onde había moita máis xente, quero dicir, xa sei que agora está isto das novas tecnoloxías e tal, pero nun acto do PSOE co cemento vista que había ali, eso sería considerado un pinchazo. Déixame falar, por favor, estás facendo unha competición de... Sí, non estou facendo unha comparación, estou dicindo algo que é verdade. Segunda cuestión. Había moito cemento, porque sí que había fotos distintas. Moito cemento, pero ese é o de menos, non ten moita importancia. Pero había moito cemento. A ver, había moito cemento ou non? A marxe de que houbera cemento ou non, había 150.000 persoas seguindo un acto en streaming. É dicir, bueno, dígame, entón, cando o PSOE tivo esa audiencia, por así decirlo, dunha asamblea, dun acto do PSOE. Eu creo que sí, desde logo. Contestar as preguntas directamente que surgían. Non, eso é novedoso, pero é prácticamente o único novedoso. Ti fixeches unha intervención moi adanista, Inés, digocho con todo afecto. Unha intervención moi adanista, o descubrimento do debate, da participación, de centro... Mira, no Partido Socialista, en outros partidos, desde logo no Partido Socialista, desde hai moitísimos anos, as ponencias son discutidas por miles de militantes, enmendadas nun proceso, desde logo, moi similar a este, sin informática hasta agora, aunque nos últimos congresos xa hai intervención de informática, pasa que sou dunha xeración anterior. O sea, sostés que a capacidade que un militante de base do Partido Socialista ten para colar unha determinada proposta é semellante a de Podemos. A cenza cierta, o sosteño con contundencia, absolutamente similar. Mira, as propostas... As primarias abiertas, por exemplo. No, pero non me refiro ás primarias, estou falando ahora, por suposto, pero estou falando... Que non sea. Perdón, estou falando dos documentos. O Partido Socialista presenta unha ponencia que é enmendada, e se saca un 20% de votos nunha asamblea, vai subindo e chega a asamblea. Que estades todos como facendo, nós tamén facemos eso, en lugar de entrar... Non, o que digo que non é a primeira vez, o que estou criticando é o adanismo. Somos os inventores de algo novo, non é certo. Non é verdade, perdona, vou seguir, se me permitides non interrumpir, sí. Agora, logo hai algún cambio interesante. Esta mañá escoitei a un maestro de periodistas, a Iñaki Gabilondo, decir que, bueno, que Podemos agora ten que pasar de las musas al teatro. Ten que pasar de las musas al teatro, e entón empeza a decir que a deuda, e non é verdade o que di Óscar, esta persoa de Vigo, que non... Eu leí o programa que se presenta nos europeos e dice non pagar a deuda. Pero desde ese programa hasta agora evolucionou. Terceira cuestión. Errejón dixo onte, cando lle preguntaron a mesma pregunta que dixeches a Breogán, sobre os pactos, dixo, bueno, nós non vamos a pactar con ninguén en principio. En principio. O sea, hai unha certa corrección. E logo remato dicindo unha cousa. Eso de non somos de dereitas nin de esquerdas, eso non digo agora, a mellor se produce un cambio de paradigma, pero hasta agora
A xente que decía que non era de dereitas nin de esquerdas era sempre de dereitas. Non digo que Podemos sea de dereitas, non, evidentemente non o creo, pero eso é así, sempre foi así. E a contradición principal sigue sendo entre capital e traballo, non entre a xente que é moi heteroxénea e a casta, que, como di o propio Pablo Iglesias Turrión, son os mayordomos dos financieros, pero o enemigo, en todo caso, a contradición principal non é coa casta, é cos financieros e cos capitalistas industriais. Esa é o concepto clásico no que eu creo. A casta non é máis que os mayordomos, como di o propio Iglesias Turrión. O que comenta tú, que dicir neste sentido, cando di que Errejón en principio non pactaremos... Dixo algo así, me parece. En principio e en final, porque ao final quen vai decidir vai ser a xente, non vai ser unha cúpula, non vai haber nada... Pero podo falar ou... Sí. Vale, entón... Pequeña puntualización. Perfecto, acepto. En todo caso, quen vai decidir iso é a xente, non vai ser un pacto de despachos, de sentarse nunha mesa ou nunha sala VIP, como está acostumada a facerse no ámbito político dende hai moitos anos neste país. Pero se decide lo contrario de lo que decide Pablo Iglesias y a lo mejor se va. Claro, o sea, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿cómo va a ser asambleariamente. Non sei, pero igual non sabemos como é funcionar asambleariamente. Pilar García Negro. Sí, mirade, podemos actuar, verdade? Eu vou dicer dúas cousas moi claras e moi doadas de entender, e sobre todo moi claras. A primeira é que o que Podemos oferece, e eu que me preocupei por ler e por escoitarvos tamén, o que oferece como novidade xa leva aquí na historia contemporánea de Galiza máis que inventado e practicado polo nacionalismo galego. Se non houvese rebeldía, se non houvese indignación, se non houvese inconformismo a respeito dos toda a cacicada de dereitas ou de esquerdas dos grupos ou dos partidos políticos españois, non existiría política galega, nin existiría temario galego, nin existiría axenda política galega. Segundamente, que diría Manuel María, segunda cuestión moi clara, a vos parecevos moderno ter que darlle o zoco a Madrid ou esperar pola telefonema de Madrid ou polo correo electrónico de Madrid ou pola comunicación en rede desde Madrid para que nos digan a nós galegos e galegas por que rego debemos camiñar ou que debemos facer políticamente. Eso xa o tivo que facer, fixadevos o moderno que é, que xa o fixo María Pita hai case 500 anos. María Pita, despois de heroicamente defender o sitio da Coruña, tivo que darlle o zoco a Madrid repetidamente para que lle desen 4 reas, para que lle recoñecesen todo efectivamente o que había. En terceiro lugar, a política galega, ou calquera, pero a galega, porque eu falo como galega e desde Galiza e para Galiza, en unha emisora galega, nunha cadea galega, a política galega en concreto ten a súa historia. Se eu vos leo, fixadevos ben, estas tres cousas nada máis: sustantivar o sentimento en conciencia nacional, organizar a diferenciación en realidade política e trocar a protesta en intervención. Verdade que estamos de acordo con estes tres lemas, que son tres frases realmente cheas de política anovadora. Cantos anos ten estas tres frases? Cantos anos teñen? Case que 100. 1916, Irmandades da Fala, na nosa terra, os primeiros nacionalistas galegos. Entón, eu pediríavos de verdade un convite que vos fago a que pensedes ou caviledes en como, por difícil que sexa ser hoxe galega ou galego políticamente, que efectivamente que confiedes nas nosas propias forzas. Hai mulleres e homes galegos e galegas que lle dan 100 voltas ou 10 voltas e media a Pablo Iglesias, ao señor Monedero, ao señor, con todo o meu respeito para eles, a señora Rodríguez, un par de nomes, Pilar. Un par de nomes, sobranme nomes. Sobranme nomes, e non quero ser injusta, pero sobranme nomes. E non quero incorrer, efectivamente, en que se me apoñe fagovos unha listaxe e entregoa e faise pública. A ver, Breogán, bueno, unha das cousas que reivindica Pilar, porque... Non, moi brevemente, Fernanda, xa. Por favor, non incorramos na petulancia de agora converter ou
adxudicarlle, aporlle ao Bloque Nacionalista Galego que as asembleas que recentemente celebrou que se deben ao influxo de. O Bloque Nacionalista Galego ten as súas virtudes, ten os seus problemas, ten toda a necesidade de correccións e de innovacións, leva o practicando, por certo, con mellor ou mellor fortuna durante toda a súa vida, pero unha pregunta que che quero facer, Pilar, a partir desa tese que ti estás expoñendo. Se iso é así, hai unha das cousas que sostén Podemos, que ti sostés, que leva dicindo o Bloque dende os anos 80, por que a xente non compra, no bo sentido da palabra, o discurso do Bloque como está comprando o discurso de Podemos? Entendo a pregunta perfeitamente. E é máis, vou aínda máis adiante a dicer algo polo que non fun preguntada. Eu, con toda probabilidade, auguro, again, un éxito electoral a Podemos. Si non sabemos como se van a presentar. Sí, ora ben, non, cando sexa, ou aqueloutrados, ou fusionados, ou en calquera outro movimento ou organización. Porque, efectivamente, as eleicións son un proceso moi complexo onde, no meu xuízo polo menos, a xente está demasiadamente afeita a comprar un produto, efectivamente, e a que ese produto leve o envoltorio, o embrullo mellor posible, o máis atractivo, o que teña máis respaldo mediático. E atención que vou dicer algo en clave autocrítica. Por que o BNG pinta menos para moita xente nova hoxe? Porque non é cabalo gañador e porque está efectivamente nunha fase de en certa maneira, de volta ás súas orixes e de infundir en todas e todos nós a necesidade de actuarmos en galego. Pero acabo con outra cousa para responder a túa pregunta, e é moi clara, e é de contido, se me permitides que o exprese así, filosófico. Unha das maneiras máis claras, máis elocuentes que hai hoxe en día aínda, lamentablemente hoxe en día, de ser galego ou galega, é ignorar que o somos. E ignorar o que este país deu de sí e ignorar o que podemos dar de sí. Bueno, Breogán, Inés, tedes algunha cousa que contestar, pero imos facelo despois da publicidade, que teño a Jairo aquí dicíndome que temos que facer esa pausa. Vai ser, nada, cortiña, un par de minutos e regresamos enseguida para que Breogán e Inés poidan contestar.